Hola, bienvenidos a mi rincón en el universo. Mm, Hoy día quería hablarte sobre alineación interior y compartirte cómo ha ido cambiando mi percepción a lo largo del tiempo, a medida que hay más coherencia interior. Y es que cuando comencé este viaje de reestructurar mi vida entera, porque mi vida era un desastre, pues la había construido en base a mi personalidad traumatizada y no en base a mi espíritu. Cuando ese viaje comenzó, el trabajo que yo tenía que hacer para poner en orden mi vida era gigante. Todas las áreas de mi vida estaban fuera de su lugar. Tenía problemas en todas las áreas. Era indisciplinada, era impuntual. Podría decirse que no tenía virtudes desarrolladas y tenía más bien defectos bien expandidos. No me había pulido a mí misma. Así que este viaje de 11 años que llevo ha sido un viaje de automaestría en el cual he tomado cada aspecto de mí mismo para hacerlo florecer y transformarlo de una debilidad a una nueva habilidad, a una maestría, a una facilidad. Y en ese camino he tenido que aprender a escuchar a mi espíritu para poder tomar decisiones en función de ese saber y construir esta confianza. Por lo que pasé de tener una vida completamente desalineada a gradualmente ir haciendo ajustes que me trajeran cada vez mayor coherencia interior, que mi vida se sintiera cada vez más en sintonía con lo que yo realmente quería. Así que al principio la alineación era del 10%. Y luego, a medida que iba haciendo este trabajo interior de atravesar mis traumas, de modificar mis creencias, de irme liberando por dentro, podía tomar decisiones conscientes hacia nuevos rumbos. Podía elegir una nueva dirección y efectivamente caminar con todas mis partes hacia esa nueva dirección. Y así era como iba generando mayor coherencia, tomando decisiones a favor esta vez de mi espíritu. Y eran pequeñas decisiones, no era como la decisión más profunda, no era mi espíritu diciéndome, "Oh, esto es lo que yo realmente quiero en la vida", sino que era mi espíritu diciéndome, mira, en este contexto me gustaría que nos fuéramos un poquitito más para acá y yo estaría más expandido. Era así de sencillo. O sea, me fue llevando con suavidad a hacer un giro, eh, no sé si es un giro completo, voy a usar los grados, a hacer este cambio de 180 grados en mi vida, para que pasara de desconexión e incoherencia a conexión y coherencia interior. Fue gradual. No tenía una visión total de para qué estoy en este mundo, qué es lo que realmente mi alma quiere. No tenía acceso a esa información todavía. La fui recolectando pedacito a pedacito a lo largo del camino. A medida que había mayor coherencia, había también mayor receptividad para poder captar esa información que era más sutil, que era más espiritual, que tenía que ver con lo que yo realmente quería. Así que con el tiempo fui pasando del 10% de alineación al 25%, al 50%, al 70%. Y este año ha sido el año de hacer el trabajo más profundo con los dolores más arraigados, que eran como las últimas capas que me iban quedando, para estar cada vez más alineada, más alineada, más alineada. Y lo que en este momento del viaje percibo respecto a la alineación es diferente a como lo percibía antes. Porque antes bastaba una pequeña decisión para aproximarme a lo que quiere mi espíritu.
Y con esa decisión estaba bien. Pero ahora donde estoy parada, que estoy cercana al 100%, mi espíritu me dice, no me interesa el 80%, el 93%, el 98% de coherencia, me interesa el 100%. Ahora la exigencia es más alta, porque ya estoy cercana a la completitud. Eso quiere decir que mi espíritu ya no tolera que yo tome caminos aproximados. Por eso, cuando comencé a relatarles este viaje de dejar Instagram, cerrar mi negocio y dejar la comunidad que había construido durante 6 años con mucho trabajo, abandonar todo eso que yo había construido significó abandonar una aproximación de lo que yo quería estar haciendo. Y cuando me vine a este canal, podría decirse que puse los dos pies dentro de lo que yo realmente quería hacer, que era simplemente grabar videos, compartir mi viaje espiritual y compartir lo que sé, porque hay muchas cosas que están asentadas en mí y que yo vengo compartiendo hace 11 años con muchas personas, ayudándolas a hacer cambios rotundos en su vida y a elevar su calidad de vida. Pero esta es la primera vez que lo hago en un espacio público e intento hacerlo también una fuente de ingresos. Es la primera vez que estoy ordenando todo, que junté todas las piezas en un solo camino. Porque antes en el camino aproximado estaba así, trabajando con personas que estaban en un camino espiritual, pero no estaba hablando desde este lugar de poder compartir con humildad, pero al mismo tiempo con autoridad lo que sé que me ha funcionado en mi camino y compartirlo desde un lugar de seguridad. No estaba todavía eso ahí, porque estaba parada en el lugar equivocado, entre comillas. Era el correcto para ese tiempo de vida, pero para este nivel de coherencia que se me está pidiendo ahora, era una aproximación. No era el 100% resonante ese camino. Entonces, en estos últimos días me ha tocado hacer un análisis constante de mi energía para revisar dónde estoy tomando caminos que son aproximados, porque si son aproximados y no me siento 100% cómoda, entonces se tiene que ir. Así es como me he despedido de vínculos, de amistades en las cuales no me sentía completamente cómoda, sino que más bien me estaba conformando. Una parte de mí todavía decía, hoy, pero es que igual me gusta esto, pero en realidad no estoy 100% a mis anchas ahí. Lo que ha traído como resultado un vacío gigante, de vacío de no tener personas a mi alrededor con quienes compartir, un vacío de experiencias, vacío de todo, porque he ido sacando todas las aproximaciones que yo seguía sosteniendo por miedo a no tener nada, por miedo al vacío en el fondo. Ahora me doy cuenta que el vacío no tiene nada de malo. Realmente el vacío y la oscuridad del vacío son más bien como el útero donde se gesta la vida. Aquí se está gestando todo lo que voy a recibir después. Y claro, estos días me ha tocado tomar decisiones radicales para ser fiel a mí misma ya desde un nivel de coherencia más alto. Ya no me sirven las aproximaciones, ya no estoy escalando, ahora estoy completando el ciclo y solo me sirve el 100% de resonancia. Y ayer iba a tomar una decisión para crear algo con otra persona. Y mi intuición me decía, no, 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 pero la sentía como por acá, no quería verla y en la noche me di este tiempo para hacer esta revisión y conversar con esa parte de mí y claro, me dijo, esto no está ordenado, esto no está al 100%, está al 80, al 93%, pero no está al 100%. No lo quiero. Por favor, retírate de esto. Oh, y dije, ok, tuve que escribirle a la persona y decirle, compartirle el proceso, decirle específicamente lo que me está ocurriendo y, y que por eso no puedo continuar con esta co-creación que estábamos planificando. Y afortunadamente la persona lo tomó súper bien porque, claro,
si bien es una aproximación muy cercana a donde estoy yo. Eso quiere decir que es una persona responsable de sí misma, muy dispuesta a evolucionar, dispuesta a tomar su propia lección de esta experiencia. Entonces tuvimos una conversación a través de correos en la cual esa persona también se dio cuenta que sí sabía que no estaba al 100% y que no lo estaba reconociendo. Así que fue una lección para ambos y ambos pudimos tomarlo, lo que nos traía la experiencia. Maravilloso, maravilloso. Realmente, qué aproximación más linda. Mm. Y después de eso, empecé a hacer esta búsqueda de que otra cosa no está ordenada. Y salieron cosas fundamentales que en este momento no te puedo compartir, pero que tienen que ver con el contexto de mi presente. El contexto de mi presente no está alineado, no es, no está 100% ordenado y por lo tanto necesito liberarme de eso. Lo que no significa, en este caso, retirarme de los espacios físicos, sino retirarme energéticamente del espacio físico. Dejar de poner una excusa, una razón de por qué todavía estoy aquí, de por qué tengo que seguir apegándome a esto y aceptar que sí, este no es el lugar donde yo estoy al 100, yo espíritu estoy al 100. Entonces lo suelto y que pase lo que pase. Y hoy día se ha sentido completamente distinta la energía. Sigo aquí, pero ya no me cuento el cuento de por qué necesito estar aquí. Viste que uno se inventa justificaciones para, por ejemplo, quedarte en ese trabajo que no te hace sentido, que puede que satisfaga algunas cosas, pero no satisface otras. Tú te inventas un buen cuento de la seguridad material, de seguramente tienes amigos ahí, no sé, tienes tu cuento. Y para poder retirarte tienes que aceptar que tu cuento es un cuento y solo cuando aceptas que es un cuento y que por lo tanto puede ser reescrito una y otra vez, te liberas. Y ahí queda la energía disponible para pensar, "Oh, bueno, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Ahora que sé que esto es una aproximación que está quizás alineado en un porcentaje menor al que ahora mi espíritu quiere. Entonces, ¿qué es lo que realmente mi espíritu quiere? Y cuando ya te abres, wow, cuando le sacas el cuento, le sacas la justificación, las razones que tu personalidad da para tal o cual cosa, ahí el espacio queda abierto para que el espíritu diga, "Ay, yo realmente lo que quiero es esto". Y ahí es cuando puede volar y puede soñar y desde ese lugar comenzar a crear esto nuevo. Y esto te lo cuento porque lo he hecho una y otra vez. Cada vez que he hecho este trabajo de búsqueda de alineación, he tenido que desarmar el cuento que me estaba contando para estar en ese lugar y darle sentido a estar en ese lugar y elegirlo una y otra vez. Y una vez que reconocía el cuento y aceptaba que era una mentira, algo que yo me contaba para tener cierta seguridad, que en realidad la seguridad solo viene de tu conexión espiritual, una vez que disolvía esta aparente verdad, podía mi espíritu decirme hacia dónde quería ir y claro, en un par de días mi espíritu lograba crear en la materia el siguiente paso y yo tomaba un rumbo diferente. Y así es como gradualmente he llegado hasta aquí, hasta este contexto. Y es interesante porque yo no tuve que hacer un trabajo para planificar y diseñar cómo llegar a este punto en el que el ciclo se completa. Lo hizo mi espíritu. Mi espíritu me fue mostrando paso tras paso todo lo que tenía que hacer y yo simplemente me tuve que centrar en el siguiente paso. Nada más. Porque mi espíritu tenía un plan mayor. Yo solo tenía que recorrerlo. Así que te invito a recorrer tu camino y a preguntarte también si aquello a lo que te estás apegando es una aproximación que ya puedes soltar para ir por algo más alineado. Cuán cómodo se siente el lugar donde estás, los vínculos que estás sosteniendo, el trabajo
que tienes, la maternidad que estás llevando, la forma en la que tratas tu cuerpo, los alimentos que estás consumiendo. Todo, 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 todo debiera ser pasado por ese tamiz de cuán alineado está, porque si no está tan alineado y se siente esa insatisfacción de que, de que esto ya cumplió su ciclo, pero todavía nos estamos quedando ahí como si fuera nuestro hogar, entonces hay que soltarlo, hay que desarmar la mentira para que el espíritu realmente pueda decir, "Ah, esto es lo que quiero", y actuar desde ese deseo. En realidad, dejar que el deseo construya la realidad material. Así lo he hecho todo este tiempo. Es hacerle espacio al espíritu y dejar que el deseo se manifieste afuera. Darle espacio, sin querer boicotearlo, sin decirle, pero eso que tú quieres no se puede porque no tenemos esto, porque no sé cómo voy a lograr esto, porque no veo salidas. No, esa es la personalidad tratando de buscar las seguridades y las certezas. Pero el espíritu funciona al revés. El espíritu no necesita certezas exteriores, porque las certezas están adentro y producto de la certeza interior es que afuera se crea la realidad que acaba siendo un reflejo, una manifestación de la certeza interior. Funciona al revés. Entonces, este trabajo de alineación es un cambio de paradigma precisamente para invertir la forma de percibir la realidad y la forma de crear la realidad, que no es desde afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y permitirnos confiar en que ese llamado que estamos sintiendo tiene patas y tiene cabeza. De verdad tiene un orden, tiene un plan, tiene una razón de ser, tiene recursos asociados, tiene colaboradores asociados, tiene todo lo que necesita para prosperar. Pero necesita, sí, que tú des el permiso y que des los pasos físicos para que eso se vaya revelando gradualmente. No te lo entregan en bandeja, te entregan pedazo a pedazo a pedazo que tú tienes que ir desbloqueando pedacito a pedacito, confiando cada vez más, abriéndote cada vez más a recibir lo que realmente quieres. Así es como yo he ido viviendo el proceso de alineación. Y ahora está siendo radical. Realmente mi espíritu ya no tolera que siga mintiendo y sosteniendo experiencias que han caducado. Porque todo cumple un tiempo, todo tiene un periodo de tiempo. Por ejemplo, en algún momento yo tuve un trabajo normal, el único trabajo normal que he tenido en mi vida, con contrato, con horario, fue en una pizzería. Y en esa pizzería yo trabajé 7 meses. Y en esos 7 meses yo empecé trabajando como mesera, después fui la cajera y después fui la encargada de local. Yo llegué a ser la líder de todo el equipo. Llegué a ser como la mano derecha del dueño de la pizzería. Y todo ocurrió en 7 meses. Y hubo mucho trabajo espiritual adentro. Yo sentí que se fue era como un servicio militar espiritual porque era una pizzería, era trabajar en el área de la gastronomía, que es súper intensa, súper demandante, súper así, pa, pa, pa. Entonces yo no podía tomarme varios días para integrar algo. Se me mostraba en el mismo día el error que estaba cometiendo por dentro, como eso generaba un error en el equipo e inmediatamente yo tenía que hacerme cargo y de aquí al día siguiente ordenarme por dentro y traer una respuesta diferente. Así que fue así, pa, 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 pa. Fue como si hubieran pasado años en 7 meses. Y cuando yo iba en el mes 7, sentí como se iba cerrando la experiencia, se iba cerrando. Yo había perdido toda la chispa, ya no tenía ganas de ir y renuncié, porque sentí que había caducado. Pero si yo me hubiera quedado más tiempo, habría estado apegándome a esto porque me daba seguridad material, principalmente eso, seguridad material. Y yo estuve dispuesta a arriesgar la seguridad material por ir a algo un poco más alineado que eso. Y sí, significó durante un tiempo que me costara reunir el dinero, significó dificultades económicas, pero trajo coherencia en esta otra área. Así que entiendo que nos dé miedo, entiendo que
no queramos dar los saltos, porque efectivamente a lo largo del camino tenemos que vivir experiencias que no son tan agradables para nosotros, que nos van a parecer dificultosas, pero que son precisamente las que van creando la fortaleza interior para que a cada cambio que hacemos, a cada nuevo ajuste que hacemos, esa nueva realidad en la que vamos abriendo, nos sintamos cada vez más capaces, más confiados, más libres de movernos, porque tenemos las habilidades que hemos desarrollado en las sensaciones de dificultad, de las experiencias que no se nos dieron tan fácil. Ahí fue cuando forjamos la confianza, desarrollamos las habilidades, nos pulimos por dentro para que cuando ya estamos por aquí donde me siento yo, todo se sienta fácil, todo se sienta rápido, tengamos todos los recursos, todas las herramientas internas para hacer cambios y hacerlo así, ¡fa! Rápido. Me doy cuenta, ¡fu! Lo doy vuelta, me doy cuenta, lo doy vuelta. Y no es que estos sean cosas fáciles, yo estoy hablando de vínculos, de experiencias muy significativas, de vínculos familiares, vínculos de amistades, vínculos con el trabajo, cosas significativas. Y aún así las veo y digo, "Puf, esto hay que hacerle un ajuste o esto definitivamente se tiene que ir, despedirme de lo que ya caducó". Es un gran trabajo que implica gran responsabilidad, que hay que ser corajuda, hay que tener esta sensación de yo puedo, yo voy, soy valiente, confiando en que efectivamente te lleva a un buen puerto, que tus deseos del corazón siempre te llevan a buenos lugares, aunque tengas que atravesar laberintos entre medio. Yo he comprobado una y otra vez que siempre llego a buen puerto. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que lograr, recoger evidencia, que le revelen, que le garanticen, que le muestren que efectivamente elegir el camino del espíritu a largo plazo siempre es lo mejor. Bueno, si quieres ver videos más específicos de el cómo lo hago, cómo pienso, cuál es mi herramienta, bla, 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 puedes suscribirte a mi membresía de YouTube. Y si quieres compartir en los encuentros que yo estoy convocando de la comunidad Espíritu Libre, que son encuentros de 2 horas, 2 veces a la semana, un día en la tarde y otro día en la mañana, dale clic al primer enlace de la biografía y ahí vas a encontrar todos los detalles. Muchas gracias por tu escucha. Muchas gracias por integrar lo que te comparto. Gracias por los mensajes bonitos que me dejas. Gracias por tus donaciones. Gracias por todo. Un besito. Nos vemos en otro video. Te amo.